Tech Sounds presenta Territorio Negocios. Bienvenidos a Territorio Negocios de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Jaime Martínez y hoy seré su guía por este espacio. Bienvenidos a Territorio Negocios, y este es un capítulo muy interesante donde nos adentraremos en el territorio de el futuro de blockchain. Tenemos como invitados fantásticos el día de hoy a María Pía Akebeke, CEO y fundadora de DT Code, una empresa especializada en aplicaciones de blockchain. María Pía, qué gusto tenerte con nosotros y muy bienvenida. Tenemos también a el doctor Miguel Ángel Castro, profesor de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, región Ciudad de México, y líder de la iniciativa Blockchain y FinTech de nuestra universidad. Miguel Ángel, también qué gusto tenerte en el panel del día de hoy. Como les comentaba, pues hoy platicaremos sobre blockchain y cómo esta tecnología ha irrumpido no solamente en el mundo financiero, sino también en el mundo digital en general. Se habla mucho, por ejemplo, de las criptomonedas, y ciertamente las criptomonedas como Bitcoin y otras son aplicaciones de blockchain. Pero blockchain es una tecnología mucho más amplia y con mucho más potencial y que está siendo aprovechada de muchas diferentes formas por empresas grandes, pequeñas, startups. Entonces quisiera que platicáramos sobre su potencial y si es o no algo que pueden estar aprovechando los empresarios, las empresarias, los emprendedores en sus servicios, en sus procesos, y transformar la manera en la que operan muchas organizaciones en el sector privado, pero oigan, también posiblemente en el sector público. Entonces yo quisiera que aprovecháramos el expertise de nuestros dos magníficos invitados para ir platicando y compartir con la audiencia qué es esta tecnología, cuál es su potencial, cómo aprovecharla. María Pía, si gustas, comenzamos contigo. ¿Nos pudieras platicar sobre cuál es el estado del blockchain, el aprovechamiento del blockchain en la actualidad, si es poco, mucho, y si sientes que está siendo aprovechada correctamente esta tecnología? Hola Jaime, gracias por la invitación a conversar sobre esta maravillosa tecnología que, como tú señalaste, la introducción no es cualquier tecnología. Blockchain viene a equivaler a la segunda era de Internet. Estamos pasando de la Internet de la información, que es la que conocemos, a el Internet del valor, que es blockchain, cuya primera aplicación fue la criptomoneda, pero es mucho más que eso, así como en la era de Internet, la primera aplicación fue el correo electrónico y hoy no concebimos vivir sin esa tecnología también. Y ese al final es el alcance que tiene la cadena de bloques y que está siendo subutilizada, pero también eso tiene que ver con una madurez de esta tecnología. Volviendo a la historia, recordemos que cuando comenzó Internet, el primer correo electrónico se realizaba en una habitación, luego se pudo realizar dentro de una misma institución, como era una universidad, y luego se fue escalando dentro de un país, y luego hoy está todo el mundo interconectado, y ahí es cuando podemos utilizar realmente Internet. Bueno, con blockchain pasa exactamente lo mismo. Es una tecnología que partió el año 2010 y en la medida que empecemos a utilizarlo cada vez más y se faciliten los mecanismos de interoperabilidad, ahí vamos a llegar a realmente utilizarlo. Es como, ¿de qué te servía hace, no sé, 15, 20 años atrás digamos, un teléfono celular si es que solamente habían 5 personas dentro de tu círculo con ese teléfono? Bueno, pasa un poquito lo mismo. Es como un valor exponencial. Entre más gente se incorpora a la red, pues más valiosa resulta la red para cualquier persona. Exactamente. Y además lo otro que es tan revolucionario es que, como señalé antes, estamos pasando de transferir información a poder transferir valor, como es en el caso de blockchain. Y eso es el verdadero, digamos, aporte que tiene esta tecnología.
a diferencia de otras, y entender que finalmente va a ser la infraestructura sobre la cual van a estar soportadas distintas aplicaciones que usan otras tecnologías, como inteligencia artificial, machine learning, o sea, bueno, también inteligencia artificial, y otras en el fondo, data analytics, etcétera. Y eso es lo importante, la trascendencia que tiene. Y además, finalmente, en esta nueva era que estamos, de la era digital que estamos comenzando, también lo que está sucediendo es que estamos teniendo además una mayor conciencia sobre algo que perdimos durante la era de Internet, que era nuestra privacidad y seguridad de los datos. Bueno, blockchain es una tecnología que nos va a permitir volver a recuperar la privacidad de nuestra identidad digital, poder gestionarla y tener mayor control y seguridad de que no va a ser utilizada para fines a los cuales no hemos dado consentimiento o que va a ser, digamos, adquirida o, digamos, hackeada por gente desconocida. Oye, María Pía, pero antes de avanzar, creo que sería muy útil para la audiencia hacer una pausa y decirles qué es estas cadenas de bloques, este blockchain, ¿qué es exactamente? Bueno, la cadena de bloques hay distintas formas como lo ve la gente. Nosotros desde el Blockchain Research Institute, nosotros le llamamos el protocolo de confianza. Al final viene siendo una plataforma de consenso que permite la interacción, el intercambio y resguardo de valor en una forma segura y privada. Muchos hablan de que es un registro. ¿no? Claro, exactamente. Por eso y que queda registrada y que tiene ciertas características distintas a otro tipo de registro de esta información. Una de las más importantes quizás es que es inmutable, es decir, no puedes modificar lo que queda registrado, simplemente puedes, digamos, en algunos casos se puede enmendar cuando el consenso te lo permite. En el caso, por ejemplo, de Bitcoin, es un consenso que necesitas que más del 50% de los nodos, digamos, apruebe el cambio de una transacción y no obstante ese cambio también queda registrado. Es mucho más seguro porque está encriptado, es decir, cada dato finalmente es una función alfanumérica muy larga, muy difícil de descifrar y que ni siquiera tecnologías muy desarrolladas como la quantum data logran revertir lo que técnicamente se conoce como hash, que es esta digamos, forma de encriptar la información. Y además, desde su inicio, se ha podido experimentar de que se pueden desarrollar modelos muy descentralizados de estos registros, que queda almacenado no solamente en un ledger o nota, claro, o libro de anotaciones, sino que en muchos a la vez, pero como señalaba, encriptado de tal forma que la gente no lo ve, pero que queda un resguardo. Por lo tanto, también si es que alguno de estos nodos de registro sufre algún problema, hay una copia que solamente puede ser abierta por el dueño de esa información. Y lo otro interesante que tiene es que a medida que vas agregando más información, que en realidad son transacciones, esta se va adosando a la transacción previa. Entonces, finalmente, se produce una cadena de registros y por eso se le da el nombre de cadena de bloques. Es decir, cada registro es un bloque. Y así es como se conforma o se describe desde un punto de vista técnico y conceptual. Y creo que es una magnífica exposición, María Pía, del funcionamiento. Miguel Ángel, pues tú como un profesor nuestro aquí en el TEC de Monterrey, pues me imagino que continuamente le induces a nuestros alumnos a esta tecnología que la entiendan. ¿Cuál ha sido el mayor reto tuyo en el salón de clases, delante de audiencias, Miguel Ángel, para explicarle a los estudiantes, a los miembros de la audiencia, esta tecnología y su potencial? ¿Cuál ha sido el punto que quizás debamos estresar aquí para que nuestra audiencia se lleve el entendimiento más claro posible de blockchain?
Hola Jaime, muchas gracias por esta invitación. Y respondiendo a tu pregunta, respecto a cuál ha sido el reto, uno es que aquí en Latinoamérica estamos todavía en la parte uno de blockchain, por así decirlo, de criptomonedas, ¿no? Entonces, el reto ha sido explicarles cómo funcionan las criptomonedas y de ahí pasar a sus diferentes ventajas de la tecnología detrás de estas criptomonedas. Exactamente, dice, ¿por qué debería de confiar en una tecnología que no tiene un ente centralizado para dar confianza? ¿Por qué no se estaría perdiendo la información si yo empiezo a subir información en blockchain? ¿Quién me garantiza que si una Bitcoin la tengo en mi wallet y de repente alguien me la quiere quitar, ¿no? Entonces, y también cómo funciona esta parte del blockchain, de los registros, ¿no? De la cadena de bloques, justo como comentaban hace un momento. Entonces, es el reto de decir que justamente la confianza de blockchain radica en la de confianza de cada una de las partes, que es el reto que abarca blockchain, que precisamente como hay alta desconfianza, entonces no confías en una sola persona, en una sola entidad, en una sola máquina, pero confías en todos al mismo tiempo. Es el poder de, irónicamente es el poder de perder el control, o el control de perder el control, ¿no? Donde divides, pero una vez que ya divides el almacenamiento de esta información en los diferentes bloques, pues ya no puede ser modificada, es una forma de perpetuar la información. Yo me imagino que algo que a muchos empresarios les produce, y en nuestras propias conversaciones en EGADE Business School con directivas y directivos, asusta y preocupa un poco perder la propiedad completa y exclusiva, el control de la información y voluntariamente almacenarla con distintas organizaciones y servidores que la mantienen. ¿Crees que el empresario, la empresaria debe de estar preocupada sobre esta cesión del control, Miguel Ángel? No, no debería estar preocupada porque antes de iniciar un proyecto de blockchain, pues se tienen que analizar los diferentes casos de uso, ¿no? Y una vez que tú tienes algún caso de uso candidato que puede ser blockchainizable, pues hay diferentes formas de abordarlo, ¿no? Una de los principales es que exista desconfianza entre las partes. Y después de ahí dices, bueno, ¿cuál es la información que yo sí necesito compartir con las demás partes y cuáles no? Y de ahí surge otra subdivisión de la blockchain, ya hablando de lo que es una blockchain pública y una blockchain privada, ¿no? Muy bien, porque incluso leyendo un reporte, una encuesta que realizó hace algunos meses Accenture, la consultora internacional, ellos le preguntaron a un buen número de empresas internacionales si veían potencial para la aplicación de blockchain en sus propias empresas. Y creo que un número entre el 60 y el 70% de ellas dijo y respondió positivamente, diciendo sí vemos un gran potencial como algo que nos podría beneficiar. Podríamos adentrarnos, y esto es para ambos, María Pía y Miguel Ángel, podríamos empezar a platicar sobre cómo algunas empresas, algunos ejemplos, ya sea de empresas grandes o de startups, que están implementando blockchain ya sea internamente en los procesos o como parte fundamental del servicio que están dando. No sé si nos pudieran dar algunos ejemplos para realmente detonar la imaginación y las posibilidades de uso de esta tecnología entre la audiencia. María Pía, si gustas, comenzamos contigo. ¿Hay algunos ejemplos por ahí que sean tus favoritos? Sí, pero antes de comenzar con ejemplos, quiero explicar que existen tres fases en la implementación de este tipo de tecnología. Una, que tiene que ver con la rentabilidad y calidad de un proceso que en realidad está asociado a la automatización, control, trazabilidad, seguridad, velocidad e inclusive eficiencias de ciertos procesos. Uno segundo, que está asociado más al tema de la transparencia y justamente lo que se conversaba Miguel sobre la distribución y descentralización de ciertos procesos para darle mayor validez. En el fondo también una visión y una fuente de veracidad más amplia. Y una tercera que tiene que ver ya con la reinvención de productos y servicios, en que ya hablamos de modelos digamos, y aplicaciones más descentralizadas, de tokenización de activos, la identidad digital como quien permite el manejo de la transferencia de estos valores. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien es cierto, muchas empresas están viendo hoy en día, como señalaba Miguel, en fase 1, sobre todo lo que tiene que ver con automatización de ciertos procesos. De hecho, partiendo, por ejemplo, por el caso automotriz, en que son muchos los procesos y partes involucradas desde que se comienza la producción de un automóvil hasta el final,
También lo mismo, ejemplo súper clásico, en la cadena de alimentos, donde hace ya aproximadamente 2 años IBM realizó la primera prueba de concepto junto con Walmart de la trazabilidad de alimentos y que lograron una eficiencia en determinar dónde ocurría una falencia, disminuyeron los costos de esta identificación de 1 semana a tan solo 2 minutos a través de los procesos de trazabilidad. Otro caso súper interesante, y de ahí le cedo a Miguel, es un caso que yo siempre cuento, que es el caso de Banco Santander, porque Banco Santander ha hecho implementaciones bastante interesantes. La primera es que emitieron el año pasado un bono completamente en blockchain, que inclusive se pagó la cuota. Fue claramente, por eso sí, una prueba de concepto, se realizó en una plataforma Ethereum, pero digamos permisionada. Y otro caso interesante de lo que ha hecho Banco Santander junto con otros bancos, los más grandes, dentro de los más grandes, UBS, Barclays, Lloyds, es que el año pasado crearon en junio un consorcio, lo crearon en Londres, con el fin de crear un Utility Settlement Token que finalmente permite la realización de las transacciones SWIFT en forma, y realizar ese proceso en forma más eficiente, es decir, menores costos, de tal forma que ya no cobren al usuario $100 por transferencia internacional, que es lo que te cobran entre los dos bancos, y además con liquidez inmediata. Además, este tipo de tecnología les está ayudando muchísimo en todo lo que tiene que ver con la conciliación bancaria. Y acá en España, hace ya 1 mes y medio, con Iberpay, los principales bancos españoles ya realizaron la prueba de pagos usando esta tecnología. Y cuento este caso porque, digamos que con la aparición de la criptomoneda siempre se señaló de que los bancos iban a ser los primeros en quedarse fuera, y aquí hay un caso súper exitoso. Y antes de darle la palabra a Miguel, también quiero contar en realidad otros 2 casos que son casos que conozco muy de cerca. Uno es el Smart Grid de Brooklyn. De hecho, yo estuve en la sala de operaciones de Leo3 Energy, que es la empresa americana, que es una startup, que hace todas las transacciones de compra y venta de energía solar que produce los vecinos de este mini Smart Grid. Lo hacen en blockchain. Y el último caso que quiero contar, novedoso porque sucedió hace muy poquito, aquí en Europa, fue que el Banco Central francés emitió el primer bono en blockchain. Y ahí te da una idea de qué tan rápido está empezando a avanzar esta tecnología. Y lo que están ganando, María Pía, antes de darle la palabra a Miguel Ángel, lo que están ganando todas estas organizaciones experimentando, porque eso es lo que se está haciendo correctamente, siendo pioneras en ver cómo tomar y adoptar esta tecnología, se está ganando, me lo mencionabas, trazabilidad, es decir, que todos los actores que intervienen en un proceso, por ejemplo, mencionabas un proceso de manufactura de alimentos y comercialización de alimentos, pues todos los distintos actores que intervienen desde la producción, el cultivo, los insumos, la distribución, el empaquetado, toda esa información se está integrando en un solo sistema donde tienes, como decimos acá, la película completa en todo momento y un grado de precisión, incluso que hasta el consumidor a veces de estos productos pudiese consultar, ¿no? Y saber de dónde viene. Y eso, bueno, es cierto para saber el origen, pero es cierto también para temas, incluso pienso de hasta piratería, por ejemplo, ¿no? Y evitar que estés tú adquiriendo o consumiendo un producto con un origen desconocido. Otra ventaja quizás que estoy resumiendo de los ejemplos, María Pía, y por favor corrígeme, es al integrar mucho más correctamente esta información en un sistema, pues obtienes mayores eficiencias y en esa medida menos costos en los procesos, ¿no? Que es lo que me imagino que es tan atractivo para estas transferencias bancarias internacionales que mencionabas.
Miguel Ángel, ¿podrías tú también abonar a tu visión, que creo que es muy interesante para que el público se imagine el potencial de esta tecnología? Sí, de hecho, bueno, María tocó unos casos muy interesantes en la industria financiera, igual y me gustaría también comentar otros tipos de casos, ¿no? Para poder tener un contexto de toda la aplicación. Uno que se escucha mucho, o a lo mejor que tuvo cierta relevancia para a partir de los cuales empezaron a hablar de las cadenas de suministro, fue un caso de Walmart, ¿no? Donde dice Walmart empezará a pedir blockchain a sus proveedores de perecederos, en ese caso frutas y verduras, ¿no? Empezó con los mangos, pero justamente ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Porque cuando tú tienes perecederos, en este caso frutas y verduras, y de repente a lo mejor hay un problema con las lechugas, hay un problema con los mangos, y no puedes identificar a lo mejor quién fue tu proveedor o tu agricultor, con cierta confianza tienes que destruir todo el lote, ¿no? Todo un gran lote o toda una carga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Walmart? Empezó a implementar un proceso de blockchain con acompañamiento con IBM, para donde tú tienes toda la trazabilidad, ¿no? De los productores de estos perecederos, y tú puedas ver exactamente si tienes un pequeño grupo o un pequeño lote infectado de alguna situación o tiene ciertas características no adecuadas para la venta. Tú te vas de reversa durante toda la cadena de blockchain para identificar dónde estuvo el problema, quién fue el proveedor, ¿no? Y ya no tengas que deshacerte gran cantidad de alimento. Miguel Ángel, ¿puedo complementar algo? Sí, adelante, nomás, solamente que quería anotar ahí que la audiencia se estará preguntando, bueno, tienes la información integrada de todos los actores en la cadena, que puedes tú regresarte, como dices Miguel Ángel, pero presuponiendo que la información que se introduce en cada etapa es veraz. Entonces, blockchain es tan útil como es veraz la información que se alimenta al sistema. María Pía, ¿querías aportar algo? Sí, quería complementar un poco lo que dijo Miguel Ángel, porque además de todo eso, sucede, como él señalaba, cuando tú tienes un problema con un producto perecedero, claro, identificas dónde estuvo el problema realmente, pero también imagínate que alguien tiene una indigestión o tiene un problema serio que hace que la cadena, en este caso de supermercados, por ejemplo de Walmart, tenga que activar un seguro, ¿ya? Porque alguien se indigestó con un pescado que estaba en malas condiciones, por ejemplo. ¿Ya? La diferencia es que antes Walmart tenía que activar su seguro, mientras que al tú poder identificar en tan solo un par de minutos dónde estuvo el problema, tú puedes activar el seguro de quién fue el responsable. Y imagínate la implicancia que tiene de los procesos de las compañías de seguro. Una vez que tú activas el seguro, todos los correos, las horas invertidas, cuando una compañía, digamos, paga un seguro y luego tiene que pedirle a la otra compañía que le devuelva porque ya se identificaron que realmente, digamos, cuál fue el proveedor que causó el problema, esos son procesos que tardan años. Y blockchain hace de que todo eso, te evitas todos esos costos y como decía antes, simplemente activas un seguro de la persona o el proveedor que, digamos, donde hubo una falla, por ejemplo, de cadena de frío. Ese es como el comentario para que vean la implicancia de la eficiencia que genera esta tecnología. Y que disminuye, como dicen los economistas, esto disminuye las asimetrías de la información en el mercado, el velo de la ignorancia que a veces tenemos los consumidores y las empresas, ¿no? Esta herramienta tiene ese potencial para asignar responsabilidades en toda una cadena de valor a quien le toca, María Pía. Es extraordinario lo que señalas y creo que le puede dar una probadita a la audiencia de este potencial. Y yo además pienso en procesos, pues no solamente del sector privado, sino del sector público. La audiencia recordará hace pues, no mucho tiempo que tuvimos un sismo terrible acá en la Ciudad de México y que faltaba información convenientemente en algunos gobiernos estatales y aquí propios de la Ciudad de México, había información incompleta sobre los responsables de obra, los directores responsables de obra, que son pues, los ingenieros y los arquitectos responsables de la integridad estructural de edificios. Y entonces, al detectarse que había edificios que habían sido mal construidos, no fue posible
asignar responsabilidades porque faltaba la información de estas personas. Y bueno, ese es un ejemplo de muchas maneras en las que en el propio también sector público nos beneficiaríamos de tener información incorruptible, imborrable, inmodificable y transparente y de acceso público. Miguel Ángel, tú mencionabas... Jaime, solamente a complementar lo que dices, tiene que ver con el tema de la ficha clínica, tu información de salud. Una persona tiene su información clínica en muchos centros, en un laboratorio que te sacó sangre, en el consultorio donde te atendió el médico experto en el tema cardíaco, en el otro hospital donde te estuviste mirando temas que tenían que ver con diabetes o un cáncer. Y toda información está súper desagregada, probablemente ni tú tienes toda tu información clínica, y imagínate lo valiosa que es esa información hoy si alguien le da, por ejemplo, COVID, en que tú necesitas saber qué tipo de enfermedades has tenido y tus datos médicos para que puedan perfilar de mejor forma el cómo atenderte, dado que se ha demostrado que es una enfermedad o sea, un virus que a todos, a cada persona le manifiesta donde es más vulnerable. Y ese es el poder que tiene, y sobre todo ahora que va a cambiar el viajar. Imagínate que vas a tener tu información clínica, en el caso de ustedes va a estar en México, en la mía en Chile, y si te toca viajar y resulta que un médico en Italia necesita mi información clínica para poder saber cómo atenderme, hoy no tenemos esa información. Entonces, ahí también hay un gran valor como señalaste tú, de poder contar con información que hoy está fragmentada y que es parte de tu identidad digital también, para nuestro propio beneficio. Ahora, voy a hacerle aquí un poco de abogado del diablo. Si bien por un lado obtienes toda esta información respecto a lo que gustes, y tú mencionabas el caso ahorita de los individuos y su información médica, que evidentemente es útil que se tenga, ¿no podría esto también representar, y esta pregunta es para ambos, ¿no podría esto representar también una posible amenaza a la privacidad de la gente? Identidad digital, Jaime. La identidad digital, por eso les comentaba en la tercera fase de implementación de blockchain que la identidad digital pasa a ser muy importante. Y cuando tienes una identidad digital que además está encriptada, permite que tú puedas almacenar en forma segura esa información, que además puedas gestionar los consensos, es decir, o sea, los consentimientos, es decir, a quién le autorizas acceder a ella y en qué forma. Y ya existen aplicaciones que lo permiten. De hecho, el año pasado IBM estuvo trabajando en una prueba de concepto en un centro médico en Ontario, ambos que son son miembros del Blockchain Research Institute, y este año lo están escalando obviamente. Y también tienes empresas como WiseKey, que es una empresa de origen suizo que se transa en la bolsa en Suiza y en Nasdaq, que también trabajan con identidad digital de tal forma que tú eres dueño de tu información, está en forma segura, y que tú decides a quién le vas entregando tu información. Si toda la información médica de todas las instituciones sanitarias estuvieran bajo este tipo de tecnología, tú podrías estar en cualquier parte del mundo y gestionar los accesos. Así como, pero si estuviera todo integrado como lo está, por ejemplo, hoy Internet. Y hacia allá es donde vamos. Esto yo creo que se va a acelerar muchísimo con el tema de lo que estamos viviendo de la pandemia. De hecho, finalmente las aplicaciones de pasaporte de inmunidad van en esa dirección, y en lugares más sofisticados, como en el caso de Ginebra, yo ya sé que están utilizando, digamos, están en blockchain, están en identidad digital criptografiada, entonces toda tu información va a estar tú vas a tener la llave, solo tú vas a tener la llave. Y ojo que recordemos que, sin ir más allá, en Estonia ya sucede igual. Estonia es el país más digitalizado. Lo único que tú no haces digitalmente es casarte, separarte,
e inscribir propiedades para evitar de que sean shell companies. Todo el resto lo haces digital, inclusive puedes ser un inmigrante digital sin vivir en Estonia. Y ellos utilizan identidades digitales, blockchain, porque ya antes comenzaron sin blockchain y los hackearon y por tanto implementaron blockchain, y eso lo hace mucho más segura. Y mucho más adelante, que es lo que Don y Alex Tapscott escriben en su libro Blockchain Revolution, en algún momento vamos a tener como una especie de cajita con toda nuestra información, no solamente la información médica, sino también nuestras transacciones, todo, y vamos a poder, a través de smart contracts, poder definir bajo qué términos estamos dispuestos a acceder a compartir información. Quiero invitar al empresariado que nos escucha, directivos, porque tenemos en la audiencia de este podcast, pues integrantes de empresas de todo tipo de tamaño y de todo tipo de geografías hispanohablantes. Una persona que se quisiera acercar al mundo del blockchain y educarse en esta tecnología. Bueno, aquí en EGADE Business School tenemos varios programas ejecutivos cortos que versan sobre esta tecnología, sobre la transformación digital en general, que incluye blockchain. Y Miguel Ángel, pues también contigo estamos por lanzar, y otros integrantes aquí de la universidad y de la Escuela de Negocios, un programa específicamente sobre blockchain. Pero aquí a ambos, a Miguel Ángel y a María Pía, quisiera que nos compartieran qué recursos, qué libros, qué páginas, qué sitios internet recomiendan para alguien que quiera irse motivado por todo lo que ustedes han compartido, que sin duda es emocionante. ¿Cómo podría dar sus primeros pasos en la materia? Gracias, Jaime. Mira, de hecho, María mencionó algo muy importante, que es un primer paso. Uno es el libro de Blockchain Revolution de Don Tapscott, que lo pueden encontrar directamente ahí en Amazon, pero incluso ya sacó otros libros justamente que habla de supply chain y otro que habla de la parte de token economics, ¿no? Y Don Tapscott lo aborda de una manera muy sencilla, sin entrar en tantos tecnicismos, para poder entender todo este concepto de blockchain, ¿no? Otro punto también importante, pues es que existen ya también muchas plataformas donde tú puedes ver exactamente qué hay detrás de blockchain, ¿no? Una de ellas, bueno, pues tú puedes ver exactamente, aquí existe Coursera, ¿no? Existen diferentes sitios donde tú puedes encontrar soluciones acerca de blockchain, pero un punto importante para el empresario es que busque un curso relacionado con estrategia de blockchain, justo como el que vamos a lanzar pues en un futuro cercano. ¿Por qué? Porque no es independiente de la visión que tiene un empresario de cómo aporto valor a mi organización con blockchain, a el implementador de blockchain, donde dice, sí, yo conozco todos los fierros y necesito simplemente que me digas qué hacer para yo echar a andar la máquina, ¿no? Entonces son dos visiones diferentes. Para el empresario sí tendrá que ver la parte estratégica de blockchain, ¿no? Encontrar los diferentes casos de uso, exactamente validar si blockchain aporta valor a su institución. Y una de estas opciones, como les comenté también, es justamente están los casos de uso de Don Tapscott, también están algunos libros en Amazon, ¿no? Por ejemplo, está el de Token Economics, que está está en Amazon. Ya si alguien quiere un poquito más allá, pues están los de Mastering Bitcoin, Mastering Blockchain, pero eso se los dejaría más a la parte de los técnicos. Gracias, Miguel Ángel. María Pía, de tu lado, como una asesora también y consultora sobre este tema, ¿qué le podrías recomendar a la audiencia? Bueno, partiendo yo también, obviamente, el libro de Don, bueno, ustedes saben que yo soy amiga de Don hace muchos años y que los últimos 2 años, además, represento el Blockchain Research Institute de Don para los países de Hispanoamérica y España. Entonces, de fondo, soy una fan, obviamente, de sus libros, pero también de los estudios, casos de uso, de los estudios del instituto, que después de 6 meses que se publican, quedan a disposición de, digamos, open source para todos, y los invito porque son casos de uso escritos por los como practitioners de distintos sectores, y son todos practitioners líderes globales. O sea, el de energía lo escribe Lawrence Orsini, que es el fundador de Leo3 Energy, que es el del Smart Grid de Brooklyn que les comenté, y está el de logística, está Doyle Christie, que es el líder de blockchain de FedEx, que lleva más de 2 años alineando
digamos, su organización y además su sector en la creación de estándares para la implementación de esta tecnología a nivel global y así sucesivamente. Y eso es como para un perfil, digamos, más del mundo de los negocios. Además, quisiera recomendar para los que quieren entender un poco más de la otra parte de las distintas aplicaciones en Ethereum y entender también un poco el mundo Bitcoin de Vitalik Buterin, que el fondo viene siendo como el próximo Zuckerberg. Les recomendaría el libro de Camila Russo, que se llama The Infinite Machine, que habla de cómo un ejército de hackers está creando en Ethereum la próxima Internet. Y ahí, y el fondo, y la verdad, también existen bastantes portales que hablan. A mí hay uno que me encanta, que uno es español, que es el Observatorio de Blockchain, que aborda muy bien los distintos casos de usos que se van anunciando en los distintos medios. Y así, esto es, todos los días pasa algo, ojo, o cada 2 semanas hay alguna noticia importante, por eso también es importante apoyarse mucho en estos portales. Obviamente hay otros, como CoinDesk, y etcétera. Mira, todo es válido, pero recomiendo para saber que realmente tomarle el pulso a lo que está sucediendo, todos estos sitios. También está blockchaineconomía.es, aquí en España, y así van a poder entender cómo está avanzando la implementación, no solo de las grandes corporaciones, sino también empezar a conocer un poco de las startups que tienen propuestas para el mundo corporativo. Pues esa es una magnífica invitación que hacen ambos a que empresarios, empresarias, pero también emprendedores se acerquen a esta tecnología. Y retomo para cerrar, María Pía, la alusión que tú hacías al comienzo del Internet hace ya varias décadas y cómo pues, se veía como algo remoto, distante y que no necesariamente iba a cambiar como sí lo hizo el mundo entero. Con blockchain posiblemente será lo mismo, ya lo estamos viendo, entonces sin duda me sumo a esta invitación a que nos actualicemos sobre estas tecnologías. No quisiera cerrar sin mencionar que en el Tecnológico de Monterrey todos los títulos de carrera y de posgrado que emitimos están también emitidos con tecnología blockchain. Ah, genial. Sí, que cerrando para la audiencia de nuevo, pues es esta tecnología donde la información está almacenada entre muchos distintos actores, entre muchas distintas partes para asegurar su permanencia, su vigencia, que no sea alterada y que siempre esté a disposición. Por supuesto, con el permiso, como ya nos anotó María Pía y Miguel Ángel, con el permiso de los individuos aludidos e involucrados, que siempre esté a disposición del mundo. Pues esto fue Territorio Negocios, con una incursión en el capítulo de hoy al territorio del futuro de blockchain. Nos acompañaron María Pía Akebeke, CEO y fundadora de DT Code y una extraordinaria experta y entusiasta de estas tecnologías, y el doctor Miguel Ángel Castro, líder de nuestra iniciativa aquí en el TEC de Monterrey sobre blockchain y fintech. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ustedes dos también por la invitación. Un gusto. Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de EGADE Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz, Desiree Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx/tech-sound.